Imagina esto, una madre se levanta en mitad de la noche, va a revisar la cuna de su hijo, y siente que algo está mal. El bebé está allí, pero no es su hijo. Tiene su misma cara, pero los ojos no parpadean. No parecen humanos. Observan como si supieran más de lo que deberían. Como si recordaran un mundo al que tú no puedes acceder. A lo largo de siglos, esta pesadilla se ha repetido una y otra vez. En las tierras altas de Escocia, en los valles brumosos de Irlanda, en los bosques profundos del norte de Alemania. Se le conoce con un solo nombre, Changeling. Una criatura dejada por las hadas en lugar de un niño humano robado. Hoy nos imaginamos a las hadas como seres brillantes, amigables, casi de caricatura. Pero la tradición europea las describe como todo lo contrario, entidades poderosas, ambivalentes, vengativas. No son ángeles. No son demonios. Son otra cosa. Y cuando entran en nuestro mundo, no lo hacen para conceder deseos, lo hacen para robar. Robert Kirk, en su obra La Comunidad Secreta, afirmaba que estas entidades podían pasar desapercibidas entre nosotros, y que su mundo coexistía con el nuestro en un plano invisible. Según él, los changelings eran evidencia de esa interferencia, pruebas vivas de que los Befox secuestraban humanos, a veces bebés, a veces adultos, para llevárselos al otro mundo. ¿Y qué querían de ellos? ¿Por qué sustituir un niño humano con uno de ellos? ¿Qué poder tiene el alma humana? ¿Por qué incluso criaturas de otro plano lo desean? Este video no es un cuento de hadas. Es una advertencia. Hoy vamos a abrir la puerta a un mundo olvidado, donde las hadas existen, y no son buenas. La idea del changeling, un niño reemplazado por una criatura no humana, no surge como un simple cuento para asustar a los niños. Tiene raíces muy antiguas, extendidas por gran parte del folclore europeo. Desde Irlanda hasta Escandinavia, desde los Pirineos hasta los Alpes, los relatos coinciden, las hadas roban personas, y en especial, a los más vulnerables. En los mitos celtas, se creía que las hadas del Cid vivían en túmulos sagrados, colinas huecas donde el tiempo y la realidad eran diferentes. Estas entidades no eran pequeñas ni amables, eran seres poderosos, cercanos a los dioses antiguos. Y a veces, por razones desconocidas, robaban bebés humanos. En su lugar, dejaban un sustituto, una réplica imperfecta, enfermiza, silenciosa o extrañamente inteligente. Catherine Briggs, una de las folcloristas más reconocidas, documentó cientos de historias sobre changelings en los siglos XVIII y XIX. Los campesinos afirmaban que un niño podía ser cambiado si no era protegido con hierro, sal o rituales específicos. Si un bebé lloraba constantemente, enfermaba sin razón o miraba a los adultos con una mirada vieja, muchos pensaban que no era humano. En Escocia, Robert Kirk, ministro y ocultista, fue uno de los primeros en escribir seriamente sobre esta creencia. En La Comunidad Secreta, explica que hay un pueblo subterráneo que vive entre nosotros, invisible, pero real. Estos seres, según él, toman humanos para usarlos como sirvientes, amantes o incluso como medios de reproducción. Y en el proceso, dejan una cáscara vacía, el changeling. En Alemania, los cuentos recopilados por los hermanos Grimm también incluyen changelings. Allí, las elfas y los kobolds eran acusados de hacer el intercambio, a veces por simple travesura, otras veces por venganza. Las madres eran advertidas de no dejar a sus hijos solos, especialmente en días santos o en horas liminales, como el amanecer y el crepúsculo. ¿Pero por qué harían esto? ¿Qué ganaban las hadas? Algunas teorías antiguas afirmaban que los humanos tenían algo que los Fae no, un alma inmortal. Otras sugerían que las hadas envidiaban la vitalidad humana, su calor, su amor. Robaban a los niños porque eran energía pura, aún no moldeada por el mundo. En los pueblos rurales, estas creencias eran tan fuertes que existían rituales para forzar a un changeling a revelar su naturaleza. Se lo arrojaba al fuego, se le ofrecía cerveza hervida en una cáscara de huevo, se le gritaban palabras sagradas. Si la criatura chillaba, desaparecía o hablaba como un adulto, se creía que el verdadero niño había sido efectivamente robado. Aunque hoy nos parezcan actos crueles, en ese tiempo eran vistos como formas desesperadas de proteger a los seres queridos. La idea del changeling daba una explicación a enfermedades inexplicables, discapacidades, traumas postparto o desapariciones trágicas. Era una narrativa brutal, sí, pero ofrecía sentido en un mundo donde el misterio era constante. Más allá de lo literal, el mito del changeling refleja un miedo ancestral, el miedo a perder a quienes amamos sin razón aparente. El terror de mirar a un ser querido y pensar, ya no eres tú. Algo te ha cambiado.
Y es precisamente ese vacío emocional, ese hueco entre lo real y lo sustituido, lo que hace que esta historia siga inquietándonos hoy. La imagen moderna de las hadas es una mentira brillante. Alas de mariposa, vestidos de pétalos, vocecitas agudas, todo eso es una invención victoriana. Las verdaderas hadas, las de folclore ancestral, son entidades mucho más complejas y peligrosas. En la tradición celta, se les llama Said o Aosi, la gente de los túmulos. Seres que habitan entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No son espíritus, pero tampoco son humanos. Existen en un plano intermedio, y su presencia está asociada a portales naturales como colinas, lagos, rocas solitarias o árboles sagrados. Algunos creen que son los antiguos dioses, desterrados y transformados con el paso del tiempo. Otros los ven como ecos de una raza perdida. No todas las hadas son iguales. Están las Trooping Fairies, que se mueven en cortejos organizados y tienen jerarquías, reinas y guerras. Están los solitarios, como el Leprechaun o el Poca, que suelen actuar por capricho o en daño. Y luego están los seres oscuros. Los que acechan en los cruces de caminos, en los establos o en las habitaciones de niños dormidos. Estos no hablan. Estos reemplazan. William Butler Yeats, que estudió profundamente las tradiciones irlandesas, describía a las hadas como criaturas obsesionadas con la música, el arte y la belleza humana. En su visión poética, las hadas no eran necesariamente malvadas, pero estaban regidas por leyes que los humanos no comprenden. Lo que para ellas es un juego, para nosotros puede ser una tragedia. La fascinación de estas entidades con los humanos tiene muchas formas. En el caso de los changelings, la teoría más difundida es que las hadas robaban bebés por necesidad, porque no podían reproducirse, porque querían un sirviente, o porque buscaban un alma que las completara. Algunos relatos afirman que los niños robados vivían entre los Fae y regresaban décadas después sin haber envejecido un solo día. Pero con los ojos vacíos, como si hubieran visto cosas que la mente humana no puede soportar. ¿Pero realmente son hadas? La palabra en sí misma es engañosa. En el norte de Europa, se les llama trolls, uldufolk o incluso djinns en el Medio Oriente. En Galicia son los mouros, y en otras regiones aparecen como brujas, espectros o espíritus familiares. La esencia es la misma, seres liminales que habitan entre lo conocido y lo prohibido. El autor y ocultista Jacques Vallée propuso una idea provocadora, que estas criaturas podrían ser manifestaciones de una conciencia no humana que ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia. A veces aparecen como hadas. A veces como demonios. A veces, como extraterrestres. Y aquí entra un giro inquietante. Muchos relatos de abducciones alienígenas modernas comparten detalles con los antiguos cuentos de hadas. Desapariciones nocturnas. Tiempo perdido. Comunicación telepática. Intercambio de cuerpos. ¿Y si el mito del changeling no ha desaparecido, sino que simplemente ha cambiado de disfraz? Las hadas reales no son tus amigas. No son dulces ni bondadosas. Se rigen por reglas distintas. No entienden el bien ni el mal como nosotros. Y si se acercan, no lo hacen por amor. Lo hacen por deseo, por carencia, o por un impulso antiguo que ni ellas mismas pueden explicar. Las historias que hoy llamamos leyendas no fueron siempre cuentos. Durante siglos, fueron explicaciones. Fueron advertencias. Los changelings no eran solo criaturas de pesadilla, eran la forma que tenían las comunidades de expresar sus temores más profundos. El miedo a lo desconocido, a perder lo que amamos, a descubrir que algo tan cotidiano como un hijo o un vecino no es quien creemos. En una época sin psicología ni neurología, el folclore era el único lenguaje disponible para lo inexplicable. Y sin embargo, estas historias siguen vivas. No porque queramos creer en ellas, sino porque nos siguen tocando algo dentro. Esa sensación de que el mundo tiene capas que no podemos ver. Que hay ojos observando desde los bordes del bosque. Que si decimos las palabras equivocadas, o entramos al lugar prohibido, algo puede cruzar, y llevarse una parte de nosotros. Autores como Kirk no escribieron sobre hadas por diversión. Él creía en su existencia. Afirmaba que podía verlos. Incluso hay quienes sostienen que no murió de forma natural, sino que fue llevado por los mismos seres sobre los que escribió. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo su ropa, perfectamente doblada sobre la hierba. Lo mismo ocurre con los cientos de casos recogidos por Briggs, Yates o Evans Wentz, testimonios reales, muchos de ellos relatados con miedo genuino. ¿Mentiras? ¿Delirios?
o fragmentos de una realidad que preferimos ignorar. Hoy nos reímos de las hadas. Les convertimos en iconos infantiles, en personajes de marketing. Pero el núcleo oscuro del mito sigue allí, intacto. Y quizás, en algunos rincones del mundo, en una colina vacía, una cabaña olvidada, una habitación silenciosa, alguien aún sienta que su hijo no es su hijo. Así que la próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche, o veas que alguien ha cambiado sutilmente, no te apresures a dar explicaciones racionales. Recuerda, las hadas existen. Y no son buenas.